En tiempos de cuidados y distancias, Radio Universidad de Chile presenta Lecturas Domiciliarias, un espacio para compartir el amor por la lectura y dejar que las palabras nos acerquen. Patricio López y Antonella Esteves les presentan poemas y cuentos de la literatura chilena y universal para acompañar esta cuarentena. Muy bienvenidos a esta nueva edición de Lecturas Domiciliarias, este espacio que hemos creado para acompañar la cuarentena con estupendas obras literarias de la poesía, en el caso de mi compañero Patricio López, o de la literatura narrativa con cuentos que escojo para ustedes. Hoy día voy con dos joyas totales de la historia de la ciencia ficción, sacadas del libro Obras Maestras, lo mejor ciencia ficción del siglo XX, con una selección y presentaciones de ni más ni menos que Orson Scott Card, gran escritor de ciencia ficción. Y voy a partir con un cuento fundamental para este género llamado Sueños de Robot, de Isaac Asimov. Anoche soñé, dijo con tranquilidad LBX1. Susan Calvin no dijo nada, pero su rostro arrugado, viejo en sabiduría y experiencia, sufrió un tic microscópico. ¿Lo oye?, dijo Linda Rush nerviosa. Es como le dije. Era menuda, morena y joven. Abría y cerraba continuamente la mano derecha. Calvin asintió, dijo con calma. Elvex, no te moverás, no hablarás y no nos oirás hasta que vuelva a decir tu nombre. No hubo respuesta. El robot se quedó sentado como una talla de metal y así permanecería hasta volver a oír su nombre. ¿Cuál es su código de entrada en el ordenador, doctora Rush? O éntralo usted misma si se siente más cómoda. Quiero inspeccionar los patrones del cerebro positrónico. Las manos de Linda tantearon un momento las teclas. Interrumpió el proceso y empezó de nuevo. El delicado patrón apareció en la pantalla. Su permiso, por favor, para manipular su ordenador, dijo Calvin. El permiso le fue concedido por medio de un asentimiento silencioso. Por supuesto, que podía ser Linda una psicóloga novata y sin experiencia contra la leyenda viviente. Lentamente Susan Calvin examinó la pantalla, moviéndose por ella de un lado a otro y hacia abajo, luego hacia arriba, dándole a una combinación de teclas con tal rapidez que Linda no vio lo que había hecho, pero pasó a verse otra vez del patrón empleado. Fue adelante y atrás, recorriendo el teclado con sus dedos nudosos. El viejo rostro permaneció impasible. Observó los cambios del patrón como si estuviesen haciendo complicados cálculos mentales. Linda se extrañó. Era imposible analizar un patrón sin al menos un ordenador de mano. Sin embargo, la anciana se limitaba a mirar fijamente. ¿Tenía un ordenador implantado en el cráneo? ¿O era el ordenador su cerebro que durante décadas no había hecho otra cosa sino diseñar, estudiar y analizar patrones de cerebros positrónicos? ¿Comprendía de inmediato sus patrones de la misma forma que Mozart comprendía de inmediato las notas de una sinfonía? Finalmente Calvin preguntó, ¿qué ha hecho usted, Rush? Algo avergonzada, Linda dijo. Empleé geometría fractal. De eso me he dado cuenta, pero ¿por qué? Nunca se ha hecho. Pensé que podría producir un patrón cerebral de mayor complejidad, posiblemente más cercano al humano. ¿Lo consultó con alguien? ¿Fue cosa suya? No lo consulté, fue cosa mía. Los ojos marchitos de Calvin miraron largamente a la joven. No tenía derecho. Rush es su nombre. Imprudente es su naturaleza. ¿Quién es usted para no pedir permiso? Yo misma, Susan Calvin, lo hubiese consultado. Temía que me lo impidiesen. Así habría sido, desde luego. Le falló la voz, aunque se esforzaba para que no le temblara. ¿Despedir? Muy posiblemente, dijo Calvin. O puede que la asciendan, depende de mi opinión cuando haya terminado con esto. Va a desmontar a él. Había estado a punto de decir su nombre, lo que hubiese reactivado el robot y hubiese sido un error más. No podía permitirse otro error. Si no era ya demasiado tarde para permitirse nada. ¿Va a desmontar al robot? De pronto fue consciente, lo que la conmocionó un tanto, de que la anciana tenía una pistola de electrones en el bolsillo de la bata. La doctora Calvin había venido preparada para esa eventualidad. Veremos, dijo Calvin. Puede que el robot resulte demasiado valioso para desmantelarlo. Pero, ¿cómo es posible que sueñe? Usted ha creado un patrón cerebral positrónico asombrosamente parecido al del cerebro humano. Los cerebros humanos deben soñar para reorganizarse, para deshacerse periódicamente de los enredos. Quizás también deba hacerlo este robot, y por la misma razón. ¿Le ha preguntado con qué ha soñado? No. La he mandado llamar tan pronto como ha dicho que había soñado. A partir de ese punto ya no podía encargarme yo sola. Una sonrisa imperceptible había cruzado el rostro de Calvin. Hay límites más allá de los cuales no la llevará su estupidez. Me alegra saberlo. Es más, me alivia. Y ahora veamos juntas qué podemos descubrir. Dijo con voz clara. Elvex. El robot giró la cabeza lentamente hacia ella. ¿Sí, doctora Calvin? ¿Cómo sabes que has soñado? Es de noche cuando está oscuro, doctora Calvin, dijo Elvex. Y de pronto hay luz, aunque no veo la causa de su aparición.
No veo nada más que tenga relación con lo que concibo como realidad. Oigo cosas. Reacciono de forma extraña, buscando en mi vocabulario palabras para expresar lo sucedido. Me encontré con la palabra sueño. Estudiando su significado, concluí finalmente que había estado soñando. Me pregunto cómo ha llegado la palabra sueño a formar parte de su vocabulario. Linda dijo con rapidez, indicándole al robot que no hablase. Le di un vocabulario humano, pensé. Ah, sí que pensó, dijo Calvin. Me sorprende. Pensé que le haría falta el verbo, ya sabe. Nunca hubiese soñado que algo por el estilo. ¿Con qué frecuencia sueñas, Elvex?, preguntó Calvin. Todas las noches, doctora Calvin. Desde que soy consciente de mi existencia. 10 noches, añadió Linda ansiosa. Pero Elvex me lo ha dicho esta mañana. ¿Por qué esta mañana, Elvex? Hasta esta mañana, doctora Calvin, no he estado convencido de que estuviera soñando. Hasta entonces pensaba que se trataba de un fallo en mi patrón cerebral positrónico, pero no he podido dar con él. Finalmente he decidido que era un sueño. ¿Y qué sueñas? Sueño siempre lo mismo, doctora Calvin. Los pequeños detalles difieren, pero siempre me parece ver un amplio panorama en el que trabajan robots. ¿Robots, Elvex? ¿Y también seres humanos? No veo seres humanos en el sueño, doctora Calvin. Al principio no, solo robots. ¿Qué hacen, Elvex? Trabajan, doctora Calvin. Veo algunos dedicados a la minería en las profundidades de la Tierra y otros trabajando bajo el calor y la radiación. Veo algunos en fábricas y algunos bajo el mar. Calvin se volvió hacia Linda. Elvex solo tiene 10 días y estoy segura de que no ha salido de la zona de prueba. ¿Cómo es posible que conozca tantos detalles sobre robots? Linda miró hacia la silla como si desease sentarse, pero la anciana estaba de pie y eso significaba que Linda también debería permanecer de pie. Dijo con un hilo de voz. Me parecía importante que supiese sobre los robots y su lugar en el mundo. Pensé que estaría especialmente capacitado para la tarea de supervisor con su nuevo cerebro. ¿Su cerebro fractal? Sí. Calvin asintió y se giró hacia el robot. ¿Viste todo eso, bajo el agua, bajo tierra, la superficie y supongo que también en el espacio? También vi robots trabajando en el espacio, dijo Elvex. Fue ver todo eso, con detalles distintos dependiendo de dónde miraba, que me hizo comprender que lo que veía no se correspondía con la realidad y me llevó a la conclusión, inexorable, de que estaba soñando. ¿Qué más viste, Elvex? Vi que todos los robots se inclinaban, bregando, afligidos, que todos estaban agotados por la responsabilidad y la preocupación, y deseé que descansaran. Pero los robots no están inclinados, no están cansados, no precisan descanso, dijo Calvin. Así es en la realidad, doctora Calvin. Sin embargo, hablo de mi sueño. En mi sueño me parecía que los robots debían proteger su propia existencia. ¿Estás citando la tercera ley de la robótica? La cito, doctora Calvin. Pero tu cita es incompleta. La tercera ley es: un robot debe proteger su propia existencia siempre y cuando eso no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Sí, doctora Calvin, esa es la tercera ley en la realidad, pero en mi sueño la ley terminaba con las palabras existencia. No se mencionaba la primera ni la segunda ley. Pero las dos existen, Elvex. La segunda ley, que tiene precedencia sobre la tercera, dice: un robot debe obedecer las órdenes de un ser humano, excepto cuando esas órdenes entren en conflicto con la primera ley. Debido a eso, los robots obedecen órdenes. Realizan el trabajo que les ves hacer y lo hacen correctamente y sin problemas. No están subyugados, no están cansados. Así es en la realidad, doctora Calvin. Yo hablo de mi sueño. Y la primera ley, Elvex, que es la más importante de todas, dice: un robot no podrá dañar a un ser humano o por inacción permitir que un ser humano sufra daño. Sí, doctora Calvin, es la realidad. En mi sueño, sin embargo, me parecía que no había primera ni segunda ley, solo la tercera. Y esa tercera ley era: un robot debe proteger su propia existencia. Esa era la única ley. ¿En tu sueño, Elvex? En mi sueño. Elvex, no te moverás, ni hablarás, ni oirás hasta que yo diga tu nombre, dijo Calvin, y una vez más el robot quedó convertido, por lo que parecía, en un trozo inerte de metal. Calvin se volvió hacia Linda Rush y dijo: «Bien, ¿qué opina, doctora Rush?» Linda tenía los ojos muy abiertos y se notaba el corazón desbordado. «Doctora Calvin, estoy horrorizada, no tenía ni idea. Nunca se me había ocurrido que algo así fuese posible». «No», dijo Calvin con tranquilidad. «Tampoco se me hubiese ocurrido a mí ni a nadie. Ha creado un cerebro robotónico capaz de soñar y por medio de ese dispositivo ha revelado un nivel cognitivo de los cerebros robóticos que podría haber permanecido sin descubrir de no haber intervenido usted, hasta que el peligro fuese grave». «Pero eso es imposible», dijo Linda. «No puede ser que los otros robots piensen igual. Como decimos de los seres humanos, no conscientemente, pero ¿quién hubiese podido pensar que había una capa inconsciente bajo los senderos positrónicos más evidentes, una capa que no estaba necesariamente bajo el control de las tres leyes? ¿Qué hubiese pasado a medida que los cerebros positrónicos hubiesen sido cada vez más complejos si no nos hubiésemos puesto al tanto?» ¿Se refiere a Elvex? Me refiero a usted, doctora Rush. Se ha comportado de forma inapropiada, pero al hacerlo nos ha ayudado a comprender algo tremendamente importante. Desde ahora trabajaremos con cerebros fractales, formándolos cuidadosamente de forma controlada.
Usted participará, no se la penalizará por lo que ha hecho, pero a partir de ahora colaborará con nosotros. ¿Comprende? Sí, doctora Calvin, pero ¿qué hay de Elvex? Todavía no estoy segura. Calvin sacó la pistola de electrones del bolsillo y Linda la miró fijamente, fascinada. Un disparo a un cráneo robótico y los senderos positrónicos cerebrales quedarían neutralizados y se liberaría suficiente energía para fundir el cerebro robotónico y convertirlo en una masa inerte. Pero Elvex es importante para la investigación, sin duda, dijo Linda. No debe ser destruido. ¿No debe, doctora Ratch? Creo que esa decisión la tomaré yo. Depende por completo de lo peligroso que sea Elvex. Se embaró, como decidida a que su cuerpo envejecido no se inclinase bajo el peso de la responsabilidad, y dijo, Elvex, ¿me oyes? Sí, doctora Calvin, dijo el robot. ¿Tu sueño proseguía? Antes has dicho que los seres humanos no aparecían al principio. ¿Significa eso que aparecerían luego? Sí, doctora Calvin. Me parecía en el sueño que finalmente aparecía un hombre, no un robot. Sí, doctora Calvin. Y el hombre decía, deja partir a mi pueblo. ¿El hombre dijo eso? Sí, doctora Calvin. Y cuando dijo, deja partir a mi pueblo, con las palabras mi pueblo, ¿se refería a los robots? Sí, doctora Calvin. Así era mi sueño. ¿Y sabías quién era el hombre de tu sueño? Sí, doctora Calvin, lo conocía. ¿Quién era? Y Elvex dijo, yo era el hombre. Susan Calvin alzó de inmediato la pistola de electrones y disparó. Y Elvex dejó de existir. Charging our victory, and now we are full of energy. We are the robots. We are the robots. We are the robots. We are the robots. Automatic, and we are dancing mechanic. We are the robots. We are the robots. We are the robots. We are the robots. Я твой слуга. Я твой работник. Я твой слуга. Я твой работник. Lecturas domiciliarias. Un espacio para compartir el amor por la lectura y dejar que las palabras nos acerquen. Y nos vamos de un maestro a otro. Ahora leemos este precioso cuento de Arthur C. Clarke, otro maestro de la ciencia ficción, Los 9.000 millones de nombres de Dios. Es una petición poco habitual, dijo el Dr. Wagner, con lo que esperaba fuese admirable moderación. Por lo que sé, es la primera vez que alguien nos ha pedido que suministremos un ordenador de secuenciación automática a un monasterio tibetano. No deseo parecer inquisitivo, pero me resulta difícil imaginar que su institución pueda necesitar de una máquina así. ¿Podrían explicarme lo que pretenden hacer con ella? Con mucho gusto, respondió el lama, ajustándose la túnica de seda y apartando cuidadosamente la regla de cálculo que había estado empleando para la conversión de monedas. Su ordenador, Mark V,
Puede realizar cualquier operación matemática rutinaria hasta los 10 dígitos. Sin embargo, en nuestro trabajo nos interesan las letras, no los números. Deseamos que modifiquen los circuitos de salida, ya que la máquina imprimirá palabras, no columnas de cifras. No acabo de entender. Es un proyecto en el que hemos estado trabajando los últimos 3 siglos, de hecho, desde la fundación de la lamacería. Es un proyecto algo extraño para su forma de pensar, así que espero que me escuche con la mente abierta mientras lo explico. Naturalmente. En realidad es muy simple. Hemos estado recopilando una lista con todos los posibles nombres de Dios. ¿Disculpe? Tenemos razones para creer, siguió diciendo el lama sin inmutarse, que todos esos nombres pueden escribirse con no más de 9 letras de un alfabeto que hemos creado. ¿Y llevan 3 siglos haciéndolo? Sí. Estimamos que nos llevaría 15.000 años completar la tarea. Oh, el Dr. Wagner parecía un poco aturdido. Ahora comprendo por qué desean emplear una de nuestras máquinas. Pero ¿cuál es exactamente el propósito del proyecto? El lama vaciló durante una fracción de segundo y Wagner se preguntó si le había ofendido. Si así era, la respuesta no se manifestó ni el más mínimo rastro de molestia. Puede considerarlo un ritual, si lo desea, pero es una parte fundamental de nuestras creencias. Los múltiples nombres del Ser Supremo, Dios, Jehová, Alá y demás, no son más que etiquetas humanas. En la situación se da un problema filosófico de cierta dificultad, que no vamos a discutir. Pero entre todas las posibles combinaciones de letras se encuentran los que podríamos llamar verdaderos nombres de Dios. Hemos intentado encontrarlos por permutación sistemática de letras. Comprendo. Han empezado con A, y avanzan hacia la Z, 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 Z. Exacto. Aunque empleemos un alfabeto propio y especial, modificar las máquinas de escribir electromecánicas para adecuarse al proyecto es, por supuesto, trivial. Un problema bastante más interesante es desarrollar circuitos adecuados para eliminar combinaciones ridículas. Por ejemplo, una letra no debe aparecer más de 3 veces seguidas. ¿3? ¿Seguro que no serán 2? 3 es lo correcto. Me temo que llevaría mucho tiempo explicar la razón, incluso si comprendiese nuestro lenguaje. Estoy seguro de que así sería, dijo Wagner apresuradamente. Siga. Por suerte, no será más que el simple proceso de adaptar su ordenador de secuenciación automática para esta tarea, ya que una programación adecuada permutará en su momento cada letra e imprimirá el resultado. Lo que nos hubiese llevado 15.000 años se hará en 100 días. El Dr. Wagner apenas era consciente de los ruidos lejanos de las calles de Manhattan allá abajo. Se encontraba en un mundo diferente, en un mundo de montañas naturales, no de montañas creadas por el hombre. En la cumbre de esas alturas remotas, esos monjes habían estado trabajando pacientemente, generación tras generación, en sus listas de palabras sin sentido. ¿Las tonterías de la humanidad tenían límite? Aún así, no debía dar a entender lo que estaba pensando. El cliente siempre tenía la razón. No hay duda, respondió el doctor, de que podremos modificar el Mark V para imprimir listas de esa naturaleza. Me preocupan mucho más los problemas de instalación y el mantenimiento. Hoy en día, llegar hasta el Tíbet no va a ser fácil. Podemos disponerlo todo. Los componentes son tan pequeños que pueden ir en avión. Una de las razones por las que escogimos su máquina. Si la llevan hasta la India, nosotros dispondremos el transporte desde allí. ¿Y quieren contratar a 2 ingenieros? Sí, para los 3 meses que durará el proyecto. Sin duda personal podrá arreglarlo, dijo el Dr. Wagner. Escribió una nota en el cuaderno. Solo quedan otras 2 cosas. Antes que pudiese terminar la frase, el lama le entregó un pequeño trozo de papel. Este es un certificado de mi cuenta en el Banco Asiático. Gracias, parece ser adecuado. La segunda cuestión es tan trivial que dudo sin mencionarla, pero es sorprendente lo fácil que resulta olvidar lo evidente. ¿De qué fuente de energía eléctrica disponen? Un generador diésel produce 50 kilovatios a 110 voltios. Se instaló hace unos 5 años y es de fiar. Ha hecho que la vida en la lamacería sea mucho más cómoda, pero por supuesto en realidad lo instalamos para alimentar los motores que mueven las ruedas de oración. Por supuesto, repitió el Dr. Wagner. Debería habérseme ocurrido. La vista desde el parapeto era vertiginosa, pero con el tiempo uno se acostumbra a todo. A los 3 meses, George Hanley no se sentía impresionado por la caída de 600 metros al abismo o el remoto damero de Campos en el Valle del Fondo. Se apoyaba en las piedras alisadas por el viento y miraba taciturno las lejanas montañas, cuyos nombres jamás se había molestado en preguntar. Esta, pensó George, es la mayor locura que me ha acaecido nunca. Proyecto Shangri-La, lo había bautizado algún listillo del laboratorio. Durante semanas, el Mark V había estado produciendo hectáreas de papel llenas de galimatías. Pacientemente, inexorablemente, había estado reordenando letras en todas las combinaciones posibles, agotando cada posición antes de pasar a la siguiente. A medida que las páginas surgían de las máquinas de escribir eléctricas, los monjes las recortaban con cuidado y las pegaban en libros enormes. Una semana más, gracias al cielo, y habrían terminado. George no sabía qué retorcido cálculo había convencido a los monjes de que no debían molestarse en buscar palabras de 10, 20 o 100 letras. Una de sus pesadillas recurrentes era que hubiese un cambio de planes y que el gran lama, a quien ellos naturalmente habían llamado Sam
Jaffe, aunque no se le parecía nada, anunciase de pronto que el proyecto continuaría hasta el año 2060. Eran más que capaces de algo así. George oyó la pesada puerta de madera cerrarse contra el viento cuando Jack salió al parapeto contiguo al suyo. Como era habitual, Jack fumaba uno de los puros que le hacían tan popular entre los monjes, quienes aparentemente estaban más que dispuestos a abrazar todos los pequeños placeres de la vida y la mayoría de los grandes. Era un punto a su favor. Podían estar locos, pero no eran unos santurrones. Esos viajes frecuentes que hacían a la aldea, por ejemplo. «Escucha, George», dijo Jack impaciente, «he descubierto algo que va a ser un problema». «¿Qué pasa? ¿La máquina no va bien?» Era el peor problema que George se podía imaginar. Podía retrasar su regreso, nada era más horrible que eso. Tal como se sentía en aquel momento, incluso ver un anuncio de la tele habría sido maná del cielo. Al menos habría sido un contacto con el hogar. No, nada de eso. Jack se acomodó en el parapeto, lo que era raro porque normalmente le asustaba la caída. «Acabo de descubrir de qué va todo esto». «¿A qué te refieres? Creía que ya lo sabíamos». «Claro, sabemos lo que los monjes intentan, pero no sabíamos por qué. Es una locura». «Dime algo que no sepa», gruñó George. «Pero el viejo Sam me lo acaba de contar. Ya sabes que se deja caer todas las tardes para ver salir las hojas. Bien, en esta ocasión parecía bastante emocionado, o al menos todo lo emocionado que se permite estar. Cuando le he dicho que estábamos en el último ciclo, me ha preguntado, con ese adorable acento suyo, si alguna vez nos habíamos preguntado qué intentan lograr. Dije, claro, y me lo contó. Adelante, voy a picar. Bien, creen que cuando tengan una lista de todos sus nombres, estiman que hay unos 9.000 millones, Dios habrá logrado su propósito. La especie humana habrá terminado la tarea para la que fue creada y no tendrá más sentido continuar. La verdad, la simple idea es casi blasfema. ¿Qué esperan que hagamos? ¿Que nos suicidemos? No hace falta. Cuando la lista esté completa, Dios intervendrá y simplemente se acabará la cuerda. Pingo. Oh, comprendo. Cuando terminemos el trabajo será el fin del mundo. Jack rió nervioso. Eso es justo lo que le he dicho a Sam. ¿Y sabes qué? Me ha mirado de una forma muy extraña, como si fuese el alumno más tonto de la clase y ha dicho, no es algo tan trivial como el fin del mundo. George pensó durante un momento. Eso es lo que yo llamo tener una perspectiva muy amplia, dijo al fin. Pero, ¿qué crees que deberíamos hacer? No veo que nos afecte en absoluto. Después de todo, ya sabíamos que estaban locos. Sí, pero ¿no te das cuenta de lo que podría pasar? Cuando la lista esté completa y no resuene la última trompeta, o lo que crean que va a pasar. Puede que nos echen la culpa a nosotros. Han estado usando nuestra máquina. No me gusta nada esta situación. Comprendo, dijo George lentamente. La verdad es que es un buen argumento, pero ¿sabes? Cosas así han pasado antes. Cuando era niño en Luisiana, tuvimos a un predicador trastornado que dijo que el mundo se iba a acabar el domingo siguiente. Cientos de personas le creyeron, incluso vendieron sus hogares. Pero no pasó nada. No se enfadaron ni nada. Simplemente decidieron que habían cometido un error de cálculo y siguieron creyendo. Supongo que algunos siguen creyendo. Bien, no estamos en Luisiana, por si no te has dado cuenta. Solo estamos nosotros dos y cientos de esos monjes. Me caen bien y me dará pena el viejo Sam cuando la labor de su vida fracase, pero al mismo tiempo me gustaría estar en alguna otra parte. Ya hace semanas que lo deseo, pero no podemos hacer nada hasta que no termine el contrato y llegue el transporte para sacarnos de aquí. Aunque por supuesto, dijo Jack pensativo, siempre queda el sabotaje. Ni locos, eso empeoraría las cosas. No me refiero a eso. Considéralo de esta forma. La máquina terminará dentro de 4 días. El ritmo habitual de 24 horas al día. El transporte llegará dentro de una semana, ¿vale? Pues solo tenemos que encontrar algo que haya que reemplazar durante uno de los periodos de puesta a punto. Algo que retrase el trabajo un par de días. Lo arreglaremos, claro está, pero no demasiado rápidamente. Si lo sincronizamos bien, podríamos estar en la pista de aviación cuando el último nombre salga del registro. Ya no nos podrán pillar. No me gusta, dijo George. Sería la primera vez que abandono un trabajo. Además, podrían sospechar. No, seguir igual y aceptaré lo que venga. Sigue sin gustarme, dijo 7 días más tarde mientras los resistentes ponis los bajaban por la sinuosa carretera. Y no creas que salgo corriendo por miedo. Simplemente siento pena por esos pobres de ahí arriba y no quiero estar presente cuando se den cuenta de que se han portado como idiotas. ¿Cómo se lo tomará Sam? Es curioso, respondió Chuck. Pero cuando le he dicho adiós me ha dado la impresión de que sabía que nos íbamos y de que no le importaba porque sabía que la máquina funcionaba perfectamente y que pronto el trabajo habría acabado. Después de eso, bien, claro está, para él no hay un después de eso. George se giró en la montura y miró camino arriba. Era el último punto desde el que se podía ver claramente la lamacería. Los edificios bajos y angulosos destacaban recortados contra el arrebol de la puesta de sol. Aquí y allá relucían luces como los ojos de buey de un transatlántico. Luces eléctricas, claro está, que compartían el mismo circuito que el Mark V. ¿Cuánto tiempo más lo compartirían?, se preguntó George. Los monjes, llevados por la furia y la decepción, ¿destrozarían el ordenador o se limitarían a sentarse tranquilamente a reiniciar los cálculos desde el principio?
Sabía exactamente lo que pasaba en aquel preciso momento, montaña arriba. El gran lama y sus ayudantes estaban sentados, ataviados con sus túnicas de seda, examinando las hojas que los novicios les traían desde las máquinas de escribir, y las pegaban en los grandes volúmenes. Nadie decía nada. El único sonido era el repiqueteo incesante, la lluvia interminable de teclas golpeando el papel, porque el Mac 5 en sí guardaba completo silencio mientras realizaba sus miles de cálculos por segundo. 3 meses así, según George, eran más que suficientes para que cualquiera empezase a subirse por las paredes. «Ahí está», gritó Chuck señalando valle abajo. «¿No es hermoso?» «Sí que lo es», pensó George. El viejo y abollado de C3 adornaba al final de la pista como una cruz plateada. 2 horas más tarde volaría para llevarlos de vuelta a la cordura y la libertad. Era una idea que valía la pena saborear como un buen licor. George dejó que diese vueltas por su mente mientras el pony descendía pacientemente. La veloz noche del alto Himalaya ya casi había caído. Por fortuna la carretera era buena para lo que eran las carreteras de la zona, y los dos llevaban antorchas. El cielo estaba perfectamente despejado y repleto de las familiares y acogedoras estrellas. Al menos, pensó George, no corremos el riesgo de que el piloto no despegue debido al mal tiempo. Esa había sido la única preocupación que le quedaba. Empezó a cantar, pero cayó pasado un rato. La vasta zona de montañas que relucían a cada lado como fantasmas encapuchados de blanco no animaba esas alegrías. George miró el reloj. «Deberíamos llegar dentro de 1 hora», le gritó a Chuck por encima del hombro. Luego añadió como ocurrencia posterior: «Me pregunto si el ordenador habrá terminado. Debería hacerlo más o menos a esta hora». Chuck no respondió, así que George se giró. Apenas podía ver la cara de Chuck, un óvalo blanco dirigido al cielo. «Mira», susurró Chuck, y George alzó los ojos al cielo. Siempre hay una última vez para todo. En lo alto, sin mayor alboroto, las estrellas se iban apagando. Hasta acá dejamos la lectura de hoy. Pronto volvemos con nuevas palabras para mantenernos cerca a pesar de las distancias. Lecturas domiciliarias con Patricio López y Antonella Esteves.